Muy bien, muchas gracias a la doctora Rosalía. También pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas para atender sus consultas. Yo voy a ir revisando el chat, así que no se preocupen. Vamos a hacer esta exposición didáctica para que ustedes puedan conocer esos criterios para elaborar sus referencias bibliográficas. Recuerden que en APA, perdón, en Vancouver, nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en el trabajo para la elaboración de referencias. Para las citas es un poco más sencillo, pero en APA, ahí sí, tanto en citas y referencias tienen criterios distintos a Vancouver y es un poquito más elaborado, ¿ya? Para aquellos que ya conocen Vancouver, hoy vamos a refrescar algunos conceptos y vamos a hacer también algunas comparativas con el estilo de citación de APA. Muchas gracias. Recuerden, voy a atender las consultas. Me gusta que realicen preguntas para de esa forma tener una exposición dinámica. Vamos a hablar acerca de por qué nosotros utilizamos citas, por qué referenciamos documentos. Y eso va de la mano a el respeto por la propiedad intelectual. No recuerden, hay derechos morales, derechos patrimoniales y dentro de los derechos morales hay un derecho muy importante, que es el derecho a la paternidad sobre la obra. Y eso es algo que nosotros debemos reconocer. No es un derecho que viene, se incluye con la elaboración de el artículo, del libro o de cualquier otra producción, pero es un derecho que está siempre al lado del autor. Entonces nosotros no podemos quitarle ese derecho al autor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reconocemos. A través de las publicaciones, nosotros utilizamos citas para mencionar lo que el autor desea compartir y que a nosotros nos va a ayudar como insumo para elaborar un documento científico. Hay muchos estilos o normas de citas y referencias. Algunos proceden de instituciones internacionales. Esas instituciones elaboran un modelo de cita y referencia para publicaciones en determinado campo de estudio. Por ejemplo, nosotros utilizamos Vancouver en ciencias de la salud, en medicina, biomedicina, y utilizan APA para psicología, ciencias sociales y humanidades. Y así tenemos otros estilos de citación enfocados a diversos grupos o áreas temáticas. Hay otros estilos muy conocidos que proceden de normativas elaboradas por prestigiosas universidades. Ustedes habrán escuchado o escucharán que existe el estilo Chicago, el estilo Harvard, que son estilos elaborados por universidades de esos nombres. También existen normas. Hay normas que dictan directrices para elaborar citas y referencias. Por ejemplo, la norma española UNE-ISO 690 del año 2003 marca pautas para elaborar citas y referencias de documentos impresos y electrónicos. Además, las revistas científicas suelen imponer a los autores que publican en ellas un determinado estilo de cita, de obligado cumplimiento para quien quiera publicar, ¿no? Muchos utilizan para revistas biomédicas el estilo Vancouver, pero hay algunas revistas que han adaptado este estilo Vancouver a su propia editorial, ¿no? Tienen algunas observaciones, algunas cositas diferentes. Es por eso que siempre les indicamos a los autores que revisen al momento de publicar o de querer publicar un manuscrito en la revista, deben revisar siempre las indicaciones para publicar. Entonces, hay una sección en las revistas en la que ustedes van a poder encontrar las indicaciones para que los autores puedan publicar en esa revista y debemos seguir esas indicaciones tal y como se muestran en la página o en la plataforma. Nosotros aquí en el instituto, ya ustedes deben conocer, editamos una revista científica. Esta revista científica tiene una plataforma que se llama OJS y dentro de la plataforma nosotros tenemos una sección especial para indicaciones que deben seguir los autores que quieran publicar en nuestra revista. Y esas indicaciones sí o sí las deben cumplir. Es por eso que todas las revistas científicas nos tomamos el tiempo de realizar nuestras directivas que incluyen los criterios para publicar en la revista. ¿Cuándo debo citar? Entonces, aquí les he hablado que existen diversos estilos de citación institucionales, hay normas, hay estilos de citación elaborados por universidades, hay adaptaciones de los estilos de citación por algunas revistas, pero ¿cuándo debo citar?
cuando estoy tomando el texto de manera literal. No literalmente, tomo el texto y lo coloco entre comillas o en cursiva, va a depender del estilo de citación y debo colocarlo así en mi documento. Si estoy parafraseando, ¿debo citar? Sí. Si estoy parafraseando, también debo citar la fuente, porque ese parafraseo nace de una fuente de información. El parafraseo utiliza el insumo de un documento. Entonces debo colocar la fuente. Cuando la idea o teoría es de otra persona también. Entonces yo debo colocar y citar la fuente cuando no me pertenece. Entonces si lo tomo literalmente de un documento, lo debo citar. Si parafraseo, lo debo citar. Si la idea o teoría no me pertenece, la debo citar. No es necesario parafrasear o citar, perdón, no es necesario citar cuando se tratan de hechos o datos generalmente conocidos o fruto de tus propias ideas. Ahí no citamos. Entonces, hay tres escenarios en los que yo debo citar y no voy a citar cuando se trata de hechos o datos generalmente conocidos o fruto de mis propias ideas. Ahora, hay algunas recomendaciones. Siempre recuerden seguir las instrucciones de la revista o la guía de la institución. Por ejemplo, yo voy a publicar una tesis, perdón, quiero elaborar una tesis en, la Universidad X me da los lineamientos para elaborar la tesis y dentro de esos lineamientos me indican que debo trabajar con estilo APA séptima edición. Y yo soy de la Facultad de Medicina de la Universidad tal. Si la Facultad de Medicina de la Universidad X trabaja con APA séptima edición, yo debo seguir las instrucciones de la universidad. Entonces es cierto que generalmente utilizamos Vancouver para ciencias de la salud, pero si la universidad en sus lineamientos utiliza otro estilo, yo debo seguir las indicaciones de la universidad. Eso está claro. Los gestores de referencias nos van a ayudar a elaborar citas y referencias, pero si yo no tengo el conocimiento teórico, si no sé qué es un estilo de citación, si no sé las características de Vancouver, entonces ya ingresar directamente a los gestores de referencia se me va a dificultar un poquito. Así que primero conozco de qué trata un estilo de citación para luego trabajar con un gestor de referencia. Es mi recomendación. Hay diversas adaptaciones de Vancouver, hay diversas adaptaciones de APA. ¿No? Recuerden que nosotros en APA tenemos una versión original en inglés y tenemos una versión también en español. También es una versión oficial en español que se distribuye, se comercializa, pero tenemos, recuerden que la versión original nace en inglés y hay una versión adaptada que se propone en español. Pero en Vancouver no, en Vancouver nosotros tenemos solo la versión en inglés tal y cual es el manual. No, original es en inglés, la versión, perdón, el estilo Vancouver. Es cierto que hay adaptaciones por universidades en nuestro idioma, pero son adaptaciones. Entonces, ustedes utilicen de referencia el manual en inglés y si quieren revisar algunos ejemplos adaptados a nuestro idioma, utilicen algunas adaptaciones que pueden complementar, pero la norma está en su versión original en inglés. El bibliotecario es un buen aliado. Yo siempre les digo, yo como bibliotecaria trato de dar a conocer la labor del bibliotecario y el bibliotecario es quien ayuda a los profesionales de la salud recomendándole algunos manuales, revisando sus citas, pasando por el Turnitin, haciendo observaciones, etcétera. El bibliotecario siempre está para ayudar, ¿no? Es una de las características que tiene el profesional bibliotecario, que es un profesional que acompaña y que da soporte al profesional de la salud. Los estilos APA y Vancouver siempre va a haber una relación entre la cita textual o el parafraseo y la información que se coloca en la referencia. Debe siempre, lo que se cita debe aparecer en las referencias, lo que esté en las referencias debe aparecer en el contenido del documento. Entonces, no inventen citas, no creen citas. Ahora, muchos asistentes de IA a veces cuando le solicitan, ¿no? algunas referencias o fuentes de información tienden a, sucede, a crear, ¿no?
o inventar, entre comillas, fuentes de información, recuerden siempre validar las fuentes de información. Lo que ustedes consulten, sean muy honestos, lo que ustedes revisen, eso lo van a colocar en la referencia y también lo van a citar. Entonces, lo que no revisen, lo que no lean, no es necesario colocar por más que les digan que tienen que crear, ¿no? Muchas veces les piden como requisito 30, 50 referencias y ustedes ven de dónde buscan, lean. Las referencias las deben leer, las fuentes bibliográficas las deben leer. Si es que no las leen, si es que no les han consultado, no es honesto que ustedes lo coloquen en su lista de referencias. Ahora vamos con Vancouver. ¿Cuáles son las características de Vancouver? Vancouver nace como requisitos, ¿no?, de uniformidad para publicar en revistas científicas. Tiene todo un proceso desde el año 1979. Va evolucionando con los años y estos lineamientos los podemos encontrar en el documento o en el libro que se llama Citando Medicina, editado por la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos. Entonces, Citando Medicina es el manual que usamos todos nosotros para tener los lineamientos y características del estilo o norma Vancouver. Ustedes lo pueden encontrar a texto completo, tiene cerca de 1.700 páginas y se encuentra en inglés. Si ustedes quieren acceder a la versión web, pueden acceder, pueden realizar alguna traducción si quieren traducir el contenido, pero el consejo que siempre les doy es que para este manual lo dejen en inglés, ¿no? O sea, la estructura en inglés, y si tienen alguna consulta, pues pueden traducir el contenido que son textual, el contenido del texto más no los ejemplos. Yo les recomiendo que los ejemplos los dejan en inglés para que se guíen la estructura, cómo es la estructura original de una referencia bibliográfica. A veces las traducciones suelen alterar un poquito el tema de la puntuación, por eso trabajen con el manual en inglés. Y es súper sencillo y ustedes van a poder identificar el orden y la estructura de las referencias bibliográficas. Miren, yo le voy a dar clic aquí a Citando Medicina y va a llevarnos al manual. Aquí está, el manual está en su segunda edición, pero han habido actualizaciones en estos años. Esta segunda edición es del año 2007, pero estamos 2026 ya. Y estas actualizaciones desde el 2007 a la fecha se han ido realizando, pero la edición es la segunda, la edición tal cual. Cuando hablamos de edición y de actualizaciones, entonces recuerden que la edición es el documento. Ya nosotros cuando realizamos una publicación tenemos la primera edición, que es la edición que sale. Si han habido algunos cambios o mejoras, es la segunda edición, la edición que viene. Y luego si hay otra, sería la tercera y así en adelante. ¿A qué me refiero con actualizaciones? Es cuando han habido cambios tan chiquititos que no generan un impacto en el contenido del documento. Ya tal vez son actualizaciones en cuanto a algunos ejemplos, los han aumentado, pero la estructura de las citas, de la referencia, perdón, se mantiene. Entonces, no hay ningún cambio que genere un impacto en cómo se trabajan las citas y referencias. Es por eso que se sigue manteniendo en la segunda edición que conocemos desde el año 2007. ¿Ya? Ya que ustedes en este link, en esta guía que yo les estoy compartiendo, van a poder conocer cada uno de los ejemplos. O sea, no estoy inventando nada, el documento está tal cual y son ejemplos que nosotros podemos seguir cuando me pide revistas, libros, publicaciones de conferencias, reportes técnicos, disertaciones o tesis, bibliografías, patentes, documentos legales y más. Sobre el tema de documentos legales, yo les pido que por favor lo observen. ¿Qué sucede? Este manual o esta guía o estas directrices, lineamientos, nace en Estados Unidos como parte, perdón, se elabora como parte de los documentos técnicos que prepara la Biblioteca de Medicina en los Estados Unidos. Entonces, su realidad legal es totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos otras normas, otra estructura normativa. Así que ahí sí les digo, sigan este capítulo 10 como las bases,
para poder elaborar las referencias, pero si quieren ejemplos adaptados a nuestra realidad, vean algunas propuestas de universidades peruanas que han desarrollado adaptaciones de Vancouver. Entonces ahí se van a guiar de cómo funciona esta sección de documentos legales para la realidad nacional. Ahora, si ustedes son de otro país, que a veces nos acompañan y yo siempre estoy agradecida que se conecten, si son de otro país, vean ejemplos de adaptaciones de su país, sobre todo por el punto de documentos legales. Recuerden, los documentos legales son distintos, ¿no?, en cada uno de nuestros países, así que es mejor que tomemos referencias de instituciones que han desarrollado adaptaciones de cada uno de los países. ¿Ya? Así que esa es mi sugerencia. Por lo demás, los ejemplos son muy claros y son ejemplos para los diversos casos que solemos tener dentro de revistas, libros, conferencias y tesis. ¿Qué pasa cuando estos ya no son documentos impresos? ¿No? Que son impresos, estos primeros capítulos son impresos. ¿Qué pasa cuando son documentos en línea? Tengo también los ejemplos para trabajar documentos en línea, revistas en internet, sitios web, bases de datos, libros o títulos individuales en internet, etcétera. Hay ejemplo para todos. Tengo 26 capítulos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anexos que me van a ayudar a elaborar todos mis eh, mis casos o mis referencias para cada una de las fuentes de información que yo cito en el documento. Ya voy a regresar aquí a mi presentación. A diferencia de APA, Vancouver me da una, unas indicaciones o explicaciones para elaborar referencias. Si ustedes descargan el manual que yo les he mostrado, desde el capítulo 1 me dice cómo referenciar revistas o artículos de revistas. En cambio, en APA no. En APA me indican cómo o qué consideraciones debo tener para elaborar un documento que siga el estilo APA. Ustedes van a ver cuando revisen el manual, en APA yo encuentro desde el primer capítulo el tipo de margen, el espaciado, etcétera. Características ya de la elaboración de un documento. En cambio, este listado o este manual solo me da indicaciones para elaborar referencias bibliográficas. Nada más. Se diferencia de esa forma de otros estilos de citación. Y son muy puntuales. Ustedes van a tener 1.700 páginas de ejemplos para sus referencias bibliográficas. ¿Qué más? ¿Qué criterios deben tener ustedes, profesionales de ciencias de la salud, ciencias biomédicas, etcétera? Deben siempre considerar que proporcionar fuentes o proporcionar referencias directas a fuentes de investigación originales siempre que sea posible. Eviten las citas de citas. Eviten las citas de citas. Vayan a la fuente principal. Eviten citar comunicaciones personales, porque en el área en el que nosotros nos encontramos, el nivel de evidencia es muy débil para una comunicación personal, a menos que sea necesario considerarla. Pero si es que no es necesario considerarlo, no lo citen, ya no lo mencionen. Algunas revistas verifican la exactitud de las citas y referencias. Y esto es algo que deben hacerlo, sí o sí. Por ejemplo, aquí nosotros cuando evaluamos un artículo, revisamos que cada una de las citas y de las referencias eh, tengan el link que me vincule al documento, que existan, que no sean inventadas y que realmente se tengan relación con lo que están mencionando en el documento. Las referencias deben numerarse consecutivamente en el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. Estas referencias es una de las características que tiene Vancouver. Tal y como aparece en el texto, tal y como yo lo voy a citar en ese orden, se debe mostrar en la lista de referencias.
Los títulos de revistas siempre van de forma abreviada, siempre. Si es que no tengo un título de revista de forma abreviada, lo puedo buscar en el catálogo que tiene Medline para revistas científicas. Y si es que no encuentro, porque es una revista editada por una institución en nuestro idioma, no en español, por alguna institución, algún país vecino, entonces puedo ingresar al catálogo 2.0 de la Tindex y dentro de ese catálogo navegar y buscar si la publicación se encuentra registrada en ese catálogo. O puedo ir a la página del ISSN para buscar el nombre de la revista. Entonces, ¿por qué ingresar al ISSN? Porque a todas las revistas se les asigna ese código. Entonces, yo puedo hacer seguimiento de las revistas que tienen asignado ese código y saber cuál es su nombre y cuál es el título abreviado. Importante, los autores deben consultar con la revista siempre para ver los criterios o indicaciones antes de publicar o de enviar su manuscrito a esa revista. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos de citas. Tengo citas para libro, ejemplos para libro en línea, para artículo de revista, etcétera. Varios ejemplos para cada una de las fuentes de información lo van a encontrar en el manual que les he compartido. Criterios importantes. Las entradas bibliográficas siempre aparecen en redonda. Nosotros no colocamos nada de cursiva. Los nombres de los autores, editores deben aparecer del siguiente modo. Primero el apellido. Si tiene dos apellidos, se colocan los dos apellidos. Si los apellidos están unidos por guión, se coloca tal cual. Y la inicial del nombre. Si tiene un nombre, una inicial. Si tiene dos, las iniciales de los dos nombres. Si el autor usa dos nombres, tal y como indico, deben aparecer las dos iniciales. Por ejemplo, Muñoz DM será Daniel Martín. Ahí está DM. No, no hay ningún puntito D.M. No, será solo DM. Los autores se pueden considerar hasta seis autores, hasta seis autores. Si hay más de seis, se coloca la expresión y otros, colocamos et al y otros, ¿no? Eso lo colocamos cuando hay más de seis autores. Los títulos pueden ir en su idioma original. Yo aconsejo que vayan en el idioma original. Antes de traducirlo, aconsejo que vaya tal cual. Si, ahora, si esta publicación tiene una traducción en español, consideren la traducción en español. Si es una publicación en portugués y tiene una traducción en español, consideren la traducción en español y citen el documento en español. ¿No? Entonces, porque ya son documentos que se han elaborado en el idioma para que se pueda entender. O sea, la publicación ya tiene documentos en ambos idiomas. Consideren el que se adecua al idioma que ustedes manejan. Porque recuerden, nosotros vamos a ser honestos en cuanto a las publicaciones que colocamos en nuestros documentos. Muchas veces yo he visto que a veces que hay documentos en chino, en alemán, y me pregunto, ¿realmente han consultado esos documentos o lo usan porque les han recomendado, ¿no? Porque el abstract, bueno, sugiere que es un tema vinculado, pero realmente los han consultado. Sean muy honestos al momento de elaborar sus citas y referencias. Coloquen los documentos que han sido consultados por ustedes. Ya, eso siempre, siempre. Y aquí vamos con los ejemplos. Vamos a hacer algunos artículos de revista. La estructura del artículo de revista, autores, uno, dos, tres autores. Siempre se coloca el apellido seguido del inicial, ¿no? No hay ningún puntito después del inicial. Si tiene dos apellidos, los dos apellidos. Si tiene apellidos unidos por un guión, tal cual aparece en el documento, así debe aparecer en la referencia. Título del artículo, título de la revista de manera abreviada, el año. Esta estructura está en inglés, ¿no? Año, mes y día. Nosotros aquí utilizamos día, mes y año, pero mi consejo, déjenlo solo con el año. Sigue el punto y coma, volumen, entre paréntesis número y rango de paginación. Debemos entender que nosotros para el rango de paginación utilizamos un rango abreviado. Si ustedes se dan cuenta, dice 258-60. Lo que vamos a hacer es, como se repite el 2, colocamos 258-60. Ya, esta es la paginación en la que nosotros encontramos ese artículo científico. Es por eso que ahí aparece como
el espacio, ¿no? Donde está localizado. Ese es para algún artículo de revista. ¿Qué pasa si este artículo de revista está en línea? Ah, aquí tenemos otra opción. Cuando el documento esté en línea, solemos utilizar esta estructura en casi todas las fuentes. Los autores, primer autor, segundo autor, título del artículo, punto, título de la revista de manera abreviada y luego del título de la revista va entre corchetes, internet, que es el medio, está en Internet. Luego la fecha, recuerden esa estructura que ellos manejan, es año, mes y día, y nosotros podemos traducirlo como día, mes y año. ¿Y cuándo ha sido citado? Después de la fecha va cuándo se está citando. Se está citando el 4 de enero, perdón, del 2007. Entonces yo también tengo esta versión y la puedo traducir no citado. ¿Qué día estamos hoy? El 25 de noviembre de 2025. Luego viene el volumen, entre paréntesis el número, dos puntos, el rango de páginas, del 62 al 69, pero como se repite el 6, colocamos 62-9, disponible en, la traducción disponible en, dos puntos, el link directo. El link debe ser directo. Yo le doy clic a ese link y yo debo abrir el artículo. Esta es una forma para documentos en Internet. Hay otra forma para documentos con el DOI. Ya eso, aquí está. Eso lo he puesto aquí, para documentos con el DOI, con DOI. Este es un ejemplo, pero no. Este ejemplo no quiero que lo utilicen. Voy a salir y voy a abrir un ratito aquí en Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, para que vean cómo se referencia documentos o artículos de revistas cuando tienen un DOI. No utiliza la estructura que conocemos de documento en Internet aún, que el documento esté en Internet, sino utiliza una estructura más simple. A ver, español. Miren, ya acá hay instrucciones para autores, ya acá me va a decir cómo debo referenciar. Me dice y me habla sobre el artículo, la cantidad de palabras, los nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, cómo referenciar artículos con DOI. ¿Qué me sugiere la revista? Colocar a los apellidos de los autores, el título del artículo, el nombre de la revista de manera abreviada, año, ¿ven? No le coloca ni día ni mes, año, volumen, número, rango de páginas, acá dice 610 a la 9. Será traduciendo 610 a la 619, pero el 6 y el 1 se repite y ¡pum! No lo colocan, solo 610-9. Y al final el DOI. Yo le quitaría el punto. Ya está, simplemente me quedo con el DOI, nada más. Esa es la característica para documentos que tienen DOI. Luego tenemos para libros. Igual, si es un libro impreso, una estructura sencilla. El autor o autores, el título, la edición, es importante colocar la edición. Hay libros que son primera, segunda, tercera. La edición solo la colocamos desde la segunda. Ya si es primera edición, no colocamos. Desde la segunda, sí. Si es segunda, tercera en adelante, se coloca el número de edición. Luego viene si hay algún responsable secundario importante a mencionar como el traductor, ¿no? Acá entonces han colocado los autores, el título del libro, la edición y luego han colocado el autor o el traductor como responsabilidad de autor secundario. Viene el lugar, la editorial, punto el año y punto la paginación, cantidad de páginas del documento. Esa es su versión impresa. ¿Y qué pasa cuando el libro está en línea? Hacemos lo mismo que pasó con una revista en línea. Colocamos los autores, el tipo de documento, perdón, colocamos los autores, el nombre del documento, del libro, y después, luego del nombre del libro, se coloca entre corchetes el tipo de medio, internet, punto, la ciudad, que es el lugar, dos puntos, la editorial, punto y coma, el año y siempre luego del año cuando estoy citando ese libro. Punto y coma, la paginación. Disponible en.
La estructura es similar para documentos en Internet, sean libros, sean revistas, ¿no? Entonces hay una característica muy similar. Todos estos ejemplos yo los he sacado de mi manual y de algunos manuales de universidades que he visto tan interesantes que puedo compartir. Voy a salir. Este documento se los estoy compartiendo ahora. Ahí está todo, se los estoy compartiendo ahora. ¿Alguna vez trabajé este documento en Prezi? Ya hace algún tiempo, mire, el año 2022, pero hay cositas bien interesantes que todavía se mantienen, ¿no? Como vemos, no hay mucho cambio, el documento todavía nos da luces de lo que son los estilos de citación. Aquí dentro del documento van a encontrar otros estilos de citación. Está APA, creo que he puesto APA, MLA, Chicago y más. Es un documento bien interesante y les va a compartir o los va a ayudar. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver, tuve un caso, les voy a compartir. Tuve un caso en el que estuve revisando algunas referencias bibliográficas y bueno, yo trato de explorar las ventajas, las funcionalidades de la IA e ingresé a ChatGPT y pegué mi lista de referencias, ¿no? Dije, a ver, ya, ayúdame, revisa la lista de referencias. Si realmente hay algo que corregir, corrígelo, ¿no? Y me arrojó la respuesta de las listas de referencias, pero yo le encontré algunas observaciones. Pero esas observaciones se podían subsanar si le daba la indicación a la IA para que lo corrija y se guíe, ¿no? Del estilo de citación de Vancouver. Pero ¿a qué voy? Pueden existir muchas herramientas que los van a ayudar a referenciar o a elaborar una lista de referencias. Pueden existir herramientas, puede existir un gestor de referencias, puede existir una IA que los ayude. Pero si ustedes no tienen la base, si no saben cómo leer ese manual que me da las indicaciones, créanme que la IA puede tener algunos errores, los gestores de referencia también. Entonces, si no lo conoce, si no conocen el documento original, ¿cómo van a corregir esos pequeños errores? Así que recuerden siempre que ustedes son los profesionales que van a evaluar un producto. Así que revisen siempre, estén actualizados y conozcan un poquito de nuestras normas o estilos de citación más usados en el área de la salud. Ah, muy bien, ya. Hagan sus preguntas, ya. Vamos a tomarnos estos minutos. Comenten todos los casos que han tenido para ayudarlos. Empezamos. La doctora Esther Velarde nos dice si el libro virtual se considera libro de internet o libro físico. Si el libro tiene un PDF y está disponible en línea, lo consideramos libro físico, ¿no? Entonces usted consultó el libro físico. ¿Qué pasa si la doctora Esther o licenciada fue a una biblioteca y encontró ese libro en formato físico y ella lo consultó en formato físico? Entonces ella puede considerar su cita o su referencia como un libro físico. Pero si ella lo encontró en la web navegando, utilizará el formato para libro de internet. ¿Ya? Y ahí va a tener el link del PDF que lo va a poder colocar en su referencia. Recuerden, cómo nosotros accedemos a la fuente también es importante. Yo sé y entiendo, en mi época, cuando yo era estudiante universitaria, yo estudié bibliotecología, iba a mi biblioteca de letras en San Marcos y en ese entonces pues nosotros hacíamos las famosas fichas, ¿no? Yo tenía mi ficha, ese cartoncito, ¿no? Mi cartoncito y empezaba ahí a escribir fuente que revisaba, hacía mis fichas y me ordenaba con el contenido. Los tiempos han cambiado, ya no se suele ir mucho a consultar estas fuentes científicas, a bibliotecas físicas, ¿no? Más utilizamos bases de datos, utilizamos artículos científicos en línea, libros en línea, así que también estas normas o estilos de citación pues se han adaptado. Para muestra un botón para citar o referenciar si has utilizado la IA, también ya un formato. No lo tenemos en Vancouver propiamente dicho, ¿no? Pero sí en APA. Entonces podemos utilizar ese ejemplo para adaptarlo a Vancouver, porque ya recuerden, en APA 6 que estoy hablando del año 2009, si no me equivoco, el APA 6 pues era un libro o un manual que en ese entonces ayudaba a referenciar y a citar los documentos que se solían utilizar.
mucho por los investigadores esa época. Ahora ya el APA 7 es actualizado. Te da ejemplos para citar videos de YouTube, para citar redes sociales, etcétera. Entonces los tiempos cambian, nos tenemos que adecuar también a referenciar el contenido. ¿Quién sabe qué va a pasar más adelante? Así que estas normas de citación nos ayudan sobre todo a ser muy honestos de dónde tomamos la información, algo que tiene que ver con la ética y las buenas prácticas para la elaboración de artículos científicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna otra consulta? Por favor, vamos a atender la pregunta, responder en directo. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por favor, levanten su manito, colóquenla en el casillero de preguntas y respuestas para atender las consultas relacionadas a las citas y referencias bibliográficas. Siempre es importante reconocer la fuente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo ya tengo el documento y lo quiero revisar por estas plataformas que identifican similitud, ¿no? Tenemos Turnitin y más. Yo siempre les digo, no tengan miedo, estas plataformas simplemente identifican similitud. Si ustedes parafrasean bien y citan correctamente, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Y sobre todo investiguen con temas que realmente a ustedes los apasionan, les gusta, para que lo hagan con lo hagan sin sentir que es un esfuerzo, una carga sobrehumana. A veces cuando asesoramos o vemos que los chicos o alumnos de pregrado, ¿no? Siempre tienen miedo al momento de subir sus archivos al Turnitin, tienen miedo de que les salga un porcentaje alto, cómo lo van a bajar, pero no. Les decimos, ¿no? Los aconsejamos, investiguen sobre un tema que les guste a ustedes para que busquen las fuentes de información, porque quieren conocer un poquito más, quieren dar un aporte. Recuerden que toda investigación científica se basa sobre el principio ético del bien. Es el bien para, ¿no? Hacemos un bien para la comunidad, para la persona, para el entorno. La ética mueve parte de nuestra conducta y sobre todo en investigación. Así que lo que ustedes investigan y producen va a servir para que otro investigador lo pueda utilizar más adelante. ¿Tienen alguna otra consulta, alguna pregunta? Porque si no me voy de largo hablando acerca de las experiencias que hemos vivido en varias bibliotecas, ¿no? Recuerden, el bibliotecario es su aliado. Siempre busquen a bibliotecario. Todos los bibliotecarios estamos listos para ayudar. Es parte de nuestra formación, de nuestra preparación, brindar el soporte y acompañamiento. Muy bien, si no tenemos más preguntas, de mi parte me despido y nos encontramos en una próxima oportunidad. Sigan nuestros canales de comunicación, sigan nuestras redes sociales y el 10 de enero tenemos un evento, ya que lo voy a compartir con ustedes. Es el evento de aniversario de Historias para Sanar. Así que se los voy a compartir ahorita. Nosotros tenemos un proyecto aquí en el instituto de acompañamiento a los pacientes con libros, con lectura, con juegos, desde el Centro de Gestión del Conocimiento para todo el instituto y trabajamos colaborativamente con quien quiera apoyarnos. Y el 10 de enero es nuestro aniversario. Así que yo quiero compartir con ustedes un pequeño mensajito para que lo puedan socializar en sus grupos y tal vez unirse a nuestra causa, ¿no? Si quieren apoyarnos para este evento, estamos en nuestro proceso de contactar a algunos socios estratégicos que quieran acompañarnos el 10 de enero. Muy bien, ¿tienen otra pregunta? Ay, gracias, doctor Esther. Listo, responder en vivo. Listo. Ya está. Creo que el doctor, vi una manito levantada. Creo que el doctor Camacho tenía alguna consulta o no. Me avisan, por favor, si hay alguna inquietud para terminar nuestra clase el día de hoy.